ahora mismo mi intención no es seguir con lo de Montalvo en unas cantidades grandes, sino, bueno, pues yo le tengo mucho cariño a esta raza porque es la que tuvo mi padre, pero ya tengo que ir cambiando un poco. La ilusión será que mis nietos vean, si Dios quiere, Pamplona y no digamos Madrid. Es muy difícil, es una selección muy lenta. Ten en cuenta que ha ido contra la natura durante más de 100 años, pero bueno, así ha sido su defensa también. Entonces yo creo que la peor consejera ahora es la prisa. Hay que ir muy despacio y tranquilos y bueno, si lo ven nuestros nietos, pues alabado sea Dios. Si los becerros de la ganadería de Montalvo, que huronean entre las tetas de sus madres, quisieran indagar acerca de la procedencia de algunos individuos de su especie con quienes comparten crianza, habrían de acudir también a las arcanas fuentes de la historia de la cabaña brava española y extraer de ellas la sustancia que pruebe su concomitancia con este hierro legendario, el de los toros de la familia Gijón, aquellos bóvidos cimarrones cuyo aspecto se aproximaba al que reflejan estos grabados, amplios de cuerna, de músculo acerado y pelo encendido. Entre los encinares de la finca Linejo, acotada en el marco territorial del pueblo salmantino de Matilla de los Caños, las vacas coloradas y las negras se barajan entre sí. Por sus perfiles anatómicos se diría que pertenecen a una ramificación de la cepa de Domecq, pero no todas responden al mismo fenotipo. La excepción luce un pelo berrendo aparejado y corresponde, junto con otras de parecido físico y pelaje más uniforme, al encaste de bravo elegido por Antonio Pérez Tabernero para fundar, hace ya 87 años, la ganadería que puso a nombre de su esposa María Montalvo. Aquel célebre señor de San Fernando quiso traer a sus prados de Villar de los Álamos un ganado bravo bien diferente al elegido para su vacada titular, de origen parladé, y se fue a la bravía sierra madrileña para comprar un apreciable contingente de picos que contenían un revoltón de sangres, entre ellas las de casta gijona. De aquella simiente apenas quedan restos, pero de haberlos se encontrarían en estos rebaños de vacuno que maneja Juan Ignacio Pérez Tabernero. La ganadería de Montalvo se formó en el año 1926, cuando mi abuelo Antonio Pérez Tabernero, compró una parte de la ganadería colmenareña de Vicente Martínez. Esa ganadería se puso a nombre de María Montalvo, como he comentado, que era mi abuela, y al fallecimiento de esta se puso a nombre de herederos de María Montalvo. Posteriormente, en el año 1965, decidieron ya, una vez que hubo unas particiones, ponerla a nombre de mi padre, Juan Mari Pérez Tabernero. Y en el año 1984 mi padre decidió ya estar en un segundo plano, me pasó la ganadería a mí y en lugar de ponerla pues a mi nombre o a cualquier otro, lo puse a nombre de Montalvo para tener un recuerdo y un homenaje a mi abuela. Es de hacer notar que los Montalvos de Doña María estuvieron medio siglo lidiándose por los ruedos del mundo, manteniendo el encaste primitivo hasta la llegada de la sangre brava que aportaron sementales de Juan Pedro Domecq a mediados de los años 70. Desde entonces, a pesar del esfuerzo que realizara Juan Ignacio Pérez Tabernero para conservar su reliquia ganadera, los goterones de Gijón se han ido dispersando entre la inmensidad dominante de Domecq. La casta gijona está muy disminuida. En su momento, tanto por la zona de Colmenar Viejo y demás, tuvo un éxito tremendo, pero actualmente ya a mí me quedan 47 vacas y ya digo que tengo 2 sementales, voy reponiendo de vez en cuando, pero es una
casta que poco a poco yo creo que está ya en peligro de extinción. Voy a perpetuar, pero en un número reducido, es decir, ahora mismo mi intención no es seguir con lo de Montalvo en unas cantidades grandes, sino, bueno, pues yo le tengo mucho cariño a esta raza porque es la que tuvo mi padre, pero ya tengo que ir cambiando un poco. Retomemos el hilo de la historia utilizando la referencia del árbol genealógico de la casta gijona. En él se aprecian las dos ramas principales que parten del tronco fundacional, la de Aleas y la de Martínez. En ambas se halla resaltada la influencia del primigenio toro de Gijón, cuya morfología ya se ha descrito. Pero en esta última, antes de que una parte de la vacada pase a manos de otro ganadero de la tierra, Félix Gómez Llorente, a finales del siglo XIX entró en la finca colmenareña del hombre de la pajarita, Vicente Martínez Sainz, un toro de concha y sierra. Con la cruza entre vazqueños y gijones empezaba a consolidarse el toro de Martínez. El toro de Martínez es un toro que es más corpulento que el resto de lo que tengo yo, que es de lo de Daniel Ruiz, pero es un toro más corpulento y también un poquito más vasto, y también en algunas ocasiones un poquito más cornicorto, pero lo que tiene es que tiene una cara que es muy gordo el pitón desde la mazorca hasta la punta, con lo cual nosotros en su momento decidimos cambiar por esa razón fundamentalmente, porque era un toro que era vasto y no era el que exigían los toreros independientemente de lo que luego realizara o llevara a cabo en la plaza, pero era un toro que era demasiado vasto y de acometidas pues era muy noblón y para los tiempos que corren pues no servía y por eso decidimos cambiar. El comportamiento actual difiere mucho del comportamiento de hace años. Ya vamos seleccionando de otra forma porque el toreo actual requiere otro tipo de comportamiento del animal. En su momento, cuando yo era pequeño, era niño, pues me acuerdo de los toros de Montalvo, era un toro muy pastueño, muy noble, pero fundamentalmente era muy escaso de raza. Eso, pues en su momento, pues en la época de mi padre, en la época de las guerrillas del Cordobés y de Palomo Linares, era un tipo de toro que servía muy bien para ese espectáculo. Pero en el año 2012 ese espectáculo ya no, porque el público ya exige otro tipo exige mucha más raza, mucha más casta, y a estos ya, por ejemplo, le hemos conseguido meter ese tipo de caracteres, pero no es un tipo de toro que a mí me satisfaga totalmente. Es evidente que los berrendos aparejados que pastan en Linejo todavía conservan reminiscencias de la primera cruza con los conchaisierras. Lo vazqueño siempre ha fijado su presencia con enorme fuerza en los apareamientos, pero también hay que tomar en consideración, y a mayores, otras dos cruzas fundamentales, la que inyectó la sangre ibarreña del toro diano al de Martínez y la de Domecq, por diversas fuentes, que predomina en Montalvo. Nosotros en todas las camadas siempre dejamos algún toro berrendo a título testimonial, lo cual no quiere decir que no haya más toros de Martínez. Lo que ocurre es que son o bien colorados, castaños o negros. Antes teníamos más toros berrendos, pero los solemos quitar de añojos o de herales, porque es un toro que tiene un pelo muy definido. Y si salen 2 o 3 toros berrendos que no salen buenos en la plaza, pues los toreros le ponen muchas más pegas. Siempre, si son luego castaños o colorados o negros, pues en ocasiones no es ninguna complicación el poderlo sacar, porque pueden ser de Martínez o pueden ser de Domecq, con lo cual no hay ningún problema. Sea como fuere su pelaje, lo cierto es que también la derivación gijona de Aleas ha desaparecido sin dejar el menor rastro de aquellas reses enjutas a las que su dueño cortaba el papillo por contar con más de 100 vacas de vientre. Entre Manuel García Puente, antecesor de la dinastía de los García Aleas, y el último valedor del hierro del 9, el ganadero actual José Vázquez, ha transcurrido más de una centuria. Con los pormenores apuntados, no es descabellado pensar que en estas reses berrendas se halle un ápice de la casta gijona, con sus reminiscencias vazqueñas, autóctonas e ibarreñas, y por tanto con un carácter que no difiere grandemente del toro de lidia contemporáneo. Su comportamiento ante el caballo de picar es una muestra fehaciente. También
Su forma de tomar la tela roja de la muleta descubre otras virtudes muy cotizadas en el toro actual. Pero algo habrá de guardarse en el código genético de este animal que muestre su muy lejano parentesco con los toros de Villarrubia de los Ojos del Guadiana, el río que se zambulle por tramos bajo la tierra manchega, de la misma forma que los toros gijones parece que quieran ocultar su mínima presencia en la sangre de nuestra cabaña brava. Mientras el torero se recrea en la faena y el ganadero la jalea, las circunstancias demuestran que la casta gijona parece resignada a ocupar un pequeño espacio en el rincón del recuerdo. Aún así, el hecho de abrigar una fundada esperanza en supervivencia conforta del panorama sombrío que se cierne sobre el toro de nuestros días. La situación del toro bravo yo la veo en el momento actual complicada. En primer lugar, porque están disminuyendo mucho los festejos, independientemente que se disminuya también mucho la crianza, pero yo lo veo complicado. El tintineo de una esquila y el reclamo montaraz que rompe el viento son los únicos sonidos que se perciben en el estallido agreste de este paisaje, donde el animal y el hombre se reencuentran, componiendo una estampa de añejas labores ganaderas. Miguel Reta Azcona es el hombre, los grandes rumiantes de pelo colorado, su hato de ganado. Miguel es seguramente el único sujeto de la especie humana que se permite estas licencias, porque aunque las fornidas reses de cuernos alidados se muestran sumisas a las caricias y agradecidas por la golosina que les ofrece el amo, en realidad, cuando se encuentran fuera de su hábitat natural, son unas pieles rojas, feroces y agresivas. El cuadro más insólito de la ganadería brava tiene estos protagonistas y este emplazamiento. Estamos en la finca La Tejería, en el cercado de las vacas más antiguas, las que se recogieron ya en el año 1998 y 99. Principalmente se ha destinado a festejos populares, aunque de ellas se ha venido la descendencia de donde hemos ido seleccionando para la lidia. Estamos en un cercado en el que se encuentran 30 hembras, un semental y un cabestro. Es la zona más alta de la finca y ellas, aun estando aquí en libertad, bajan todos los días a los corrales donde se les suministra el pienso diariamente. Además de producir, de ser vacas de cría, también trabajan en los festejos populares durante todo el verano. Durante el invierno llevamos una cubrición diferente a lo que es la lidia normal, porque hay que tener en cuenta que las gestaciones tienen que solaparse con su trabajo en los festejos y tienen que ser gestaciones muy cortas para que no haya problemas. Y entonces, pues por eso se valora tanto a los animales y sobre todo a las hembras por su genética y también por su comportamiento en los propios festejos. Estamos, pues, ante una raza de ganado de lidia que hay que echar de comer aparte, puesto que el linaje del que directamente procede hunde sus raíces en el subsuelo de la historia de la ganadería brava. Son ciertamente una verdadera reliquia, pero esta vez en estado de pureza. La vieja casta navarra reclama de nuevo el lugar que perdiera en el elenco ganadero de nuestro país. Antiguamente las definían como guindillas, pues son animales muy rústicos, ágiles, muy vivaces, aprenden enseguida, y yo creo que esa inteligencia es la que les ha permitido mantenerse a lo largo de la historia, porque saben trabajar y saben comportarse para lo que se busca, que es esa inteligencia, ese genio y esa bravura que les hace trabajar día a día. Una vaca pequeña, bajita, aleonada, cuernos de lira, morro ancho, principalmente pelos colorados en todas sus gamas, según qué líneas son más tostados, otros más rojos vivos, pero en principio todos son gamas coloradas y sobre todo lo que yo creo que define es el ser animales muy atléticos, muy juntos al suelo y que saben sobre todo adaptarse al medio. La fisonomía que presentaban los toros de aquella casta navarra que tanto predicamento alcanzó durante el siglo XIX
se recoge fielmente en este retrato. Diríase que eran brevilíneos de escaso tallaje, ojos vivaces, piel colorada y nerviosa actitud. Toros de este porte crió, entre otros, el ganadero que popularizó las dos Cs enlazadas en el anca de sus toros, un apuesto caballero llamado Nazario Carriquiri Barnegaray. Fue don Nazario un verdadero prócer de su época, terrateniente, industrial, banquero, político y ganadero de reses bravas desde 1850 hasta 1883. Sus toros alcanzaron enorme celebridad, como este llavero, lidiado en 1860 en Zaragoza, al que indultaron después de recibir 53 puyazos. El conde de Espoz y Mina tomó la ganadería de su cuñado Carriquiri y lidió en Pamplona esta corrida en el año 1900. Obsérvese la brevedad del cuerpo y la pequeñez de la cornamenta. Más cuajados y mejor armados son los toros que envió 2 años antes al Coliseo de Nimes la viuda de Ripamilán, otro célebre ganadero navarro que une su nombre a los anteriores de Gwendulain y Zalduendo. Todos ellos, junto al muy nombrado Carriquiri, crearon la fuente de casta navarra que tenía exclusividad para lidiar en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. De aquellos manantiales de sangre brava descienden estas vacas jóvenes, separadas ya de sus veteranas madres y reunidas en un pequeño lote para ser cubiertas por el guapo semental de su misma reata. Entre un rumor de pezuñas, el sonar de las esquilas es permanente en esta escogida piara. Pero en este caso, el cuelgue del afinado utensilio de percusión no guarda parangón con el tradicional aditamento que se coloca al cabestraje. Al contrario, es una seña que nos retrotrae a la remota antigüedad, cuando los pequeños badajos de hueso golpeaban el cobre de los cencerros, apretados sobre el pescuezo de unas vacas coloradas, bravas como la lumbre, que se criaron en los montes y prados navarros o en los de la ribera del Ebro. Cuenta la historia que algunos de aquellos ganados de talante nervioso y agresivo emigraron en el siglo XVI al Nuevo Mundo, pero lo irrefutable es su transhumancia en el XVIII y el XIX, tierras abajo, en el cortejo de ciertos clérigos o al mando de la familia Lesaca, hasta las cálidas tierras del viejo Betis, para cruzar su bravura con la de las reses andaluzas. Han pasado varios siglos y este novedoso hierro quiere rescatar la vigencia de una casta brava que parecía relegada al cuarto oscuro del olvido. Es el de la joven Alba Reta Cuembe, hija de Miguel Reta Azcona y nieta de Miguel Reta Ferrer, el más veterano miembro de una impenitente dinastía ganadera que tras un largo y enrevesado periplo ha logrado inscribir su nombre en la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Yo creo que ha sido el reconocimiento del mundo del toro al esfuerzo de tantos y tantos años, de generaciones, diría yo, de ganaderos que han luchado por mantener este encaste, esta casta fundacional. Son animales, como bien dices, que desistemados para la lidia moderna se ubicaron en los festejos populares del eje del Ebro y del Levante principalmente, y ha sido la lucha, yo diría, contracorriente de esos ganaderos, manteniendo, defendiendo, escondiendo muchas veces estos animales, los que han permitido que hoy, después de tantos años, podamos en casa ir haciendo una selección para ver si se puede recuperar, y después de tentar más de 600 animales, porque hemos ido tentando todos los animales que aquí hemos tenido, pues hemos podido inscribir en la Unión 32 hembras y 2 sementales, uno de los cuales está aquí con este lote. Es muy poquito porque, claro, 100 años de divergencia en la selección pues han hecho que sean animales que no humillen, que aprendan muy rápido, que no tengan mucha caja, pero bueno, yendo siempre en pureza, cogiendo lo más suave, lo más dulce, pues bueno, pues por lo menos tenemos ya una camada en la que, como bien dices, vamos a ir poco a poco intentando ir hacia adelante, ¿no?, en el tema de la lidia. El gran paso está dado, un tranco gigantesco,
Por tanto, los machos, que todavía presentan una morfología poco uniforme, irán transformándose a través de sucesivas generaciones en los miembros de un encaste que, manteniendo el carácter de su linaje primigenio, pueda insertarse en un nuevo modelo de toro de lidia. A los aficionados muy toristas, quizá les sorprenda la cortedad del cuerno y la escasa finura del pitón que exhiben algunos de estos novillos, pero así de ciertas son las cosas que aporta la naturaleza en el campo bravo. Aunque la partida de ganado que se maneja en la tejería es proclive a la dispersión, la cuadrilla canina que se encarga de su pastoreo es de lo más experta. Esta que van a ver es una exhibición de su impecable trabajo. Los perros, dirigiendo magistralmente a la manada, cumplieron su tarea. El ganadero sigue con la suya. Es poco el material, pero la aventura apasionante. Es una población muy pequeña dentro de la propia raza de lidia. Está ya catalogado como en peligro de extinción por el Gobierno de Navarra, por el Ministerio y por el propio Bruselas. Y es yo creo que una población que aporta biodiversidad genética a la propia raza de lidia, además de esa simiente propia del genio que es necesario también mantener en este animal. A partir de ahora, las vacas y los toros de casta navarra no tendrán que competir solo en festejos populares. Capotes y muletas les aguardan. Ha sido mucha la presión que ha tenido que soportar esta población de animales, y por supuesto los ganaderos, principalmente por la aportación de animales de otros encastes que como desecho de tienta también se han utilizado en los festejos populares, ¿no? Y el creer, el valorar y el defender este tipo de animal ha sido incluso también entre los propios ganaderos. Entonces yo siempre digo que son un poco fundamentalistas de sus propios animales, ¿no? Al final son gente que valora, sobre todo porque ha sido el trabajo de sus progenitores, sobre el mantenerlo, ¿eh? Y esa unión también viene porque se ha refrescado mucho la sangre y se han cruzado mucho entre ellos, permitiendo que sea un caparazón de protección propia de estos animales de esta población frente a las agresiones, entre comillas, genéticas que podían tener de otros encastes. Instalados en el valle de Gerri, a una legua de Estella y en territorio del antiguo concejo de Grocín, una familia de criadores de bravo ha conseguido depurar esta pequeña reserva de la añeja casta navarra en unas tierras alomadas y en un monte de breñas apretadas, espesos matorrales y abundante robledal. Desde aquí salen al ruedo de la pequeña placita unas vacas coloradas descendientes por línea directa de aquellos toritos saltarines que tanto gustaban en la vieja plaza de toros de la Puerta de Alcalá de Madrid. Estas que ven, buscando al recortador tras el parapeto, pueden ser las madres de los machos que salgan de nuevo a otros ruedos de mayor prestancia y se enfrenten a unos hombres vestidos de luces. De momento, aunque esta ganadería ya está instalada en la extensa nómina de la Unión de Criadores Contemporáneos, sus vacas de la esquila siguen con el trabajo al que les relegó la evolución de la fiesta de los toros. La cuestión es saber cómo se puede realizar ahora una nueva adaptación sin que los toros cerrados con el sello de reta de casta navarra pierdan definitivamente su identidad y vuelvan a los ruedos los de pelo colorado, carifoscos, cornicortos, chiquitos de talla y almendrados de atrás, de enorme fortaleza, agilidad y dinamismo. Pero, ¿serán aceptados por la torería y los aficionados? Ese es el gran dilema. El reto para la familia Reta está servido. La ilusión será que mis nietos vean, si Dios quiere, Pamplona y no digamos Madrid. Es muy difícil, es una selección muy lenta. Ten en cuenta que ha ido contra la natura durante más de 100 años, pero bueno, así ha sido su defensa también. Entonces yo creo que la peor consejera ahora es la prisa. Hay que ir muy despacio y tranquilos y bueno, si lo ven nuestros nietos, pues alabado sea Dios.